Estamos de regreso en Es la Hora de Opinar. Ya suman 6 meses a la baja el monto de las remesas que migrantes envían a México desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos. ¿Cuáles son los factores que intervienen en esta caída? Uno de estos factores puede ser la política antimigrante de Donald Trump o qué otros elementos intervienen. Para hablar del tema, saludo a Gerardo Leiva, economista e integrante del Equide de la Ibero. Buenas noches, Gerardo. Hola Fernanda, un gusto, muchas gracias. Vemos esta caída sostenida que no se daba desde 2012, una caída similar, que nos hace pensar que las políticas antimigrantes de Trump podrían tener algo que ver. ¿Pero es solamente eso o hasta qué punto es eso? Bueno, sí, seguramente eso estará jugando un rol en la evolución de las remesas en la actualidad y en los próximos meses. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es pues el fin de una racha muy positiva. Teníamos más de 11 años consecutivos de crecimiento de las remesas. Em, Recordemos que el año pasado tuvimos una total de remesas de alrededor de 64 mil millones de dólares y que eso es prácticamente el doble de lo que se recibió de remesas en México en 2018. Entonces, han crecido muy rápido. Llevábamos 46 meses consecutivos de subidas ininterrumpidas de las remesas. Entonces, digamos, tampoco podemos esperar que esto crezca todo el tiempo de manera continua. Y hemos visto que de manera coincidente con el inicio de la administración Trump, se comenzó a desacelerar el número de personas mexicanas que trabajan, personas mexicanas migrantes que trabajan en Estados Unidos y que luego, a partir de mes de junio aproximadamente, eso ya hizo que la masa salarial total de esos trabajadores en Estados Unidos comenzara a caer y junto con esa masa salarial, pues también han venido disminuyendo las remesas. Podemos pensar que esto se debe a la mayor restricción para trabajar en Estados Unidos que implican las políticas del gobierno de Trump, pero tenemos algunos indicadores que sugieren que buena parte de esta reducción que estamos observando responde sobre todo a una reducción en la demanda de los servicios de los trabajadores con el perfil que tienen los trabajadores mexicanos que están en Estados Unidos. Por otro lado, estamos viendo también en Estados Unidos, pues, datos no muy favorables en términos económicos, sobre todo en lo que se refiere al gasto de la gente, ¿no? Hay una inflación importante en la despensa, hay tasas de desempleo que no son, ¿no?, óptimas. Y de alguna forma yo me imagino que esto impacta también en el trabajo de los propios migrantes en Estados Unidos, ¿no? Si la despensa en Estados Unidos les cuesta más cara, pues les queda menos dinero para enviar a México, ¿no? No hay más. Aproximadamente un 17%, 15-17% de los ingresos promedio de las personas migrantes que trabajan en Estados Unidos se envía como remesas. Entonces, realmente es una fracción menor y históricamente han estado en condiciones de absorber cambios en la situación económica de México, de Estados Unidos para enviar remesas. Recordemos que durante la fase del COVID en 2020, 2021, a pesar de que la situación laboral en Estados Unidos fue pues, bastante mala, el envío de remesas se mantuvo bastante sólido. Entonces, creo que hay una buena resiliencia de parte de los trabajadores migrantes en Estados Unidos. Siento que tenemos que esperar un poco más para ver si esto está realmente marcando una tendencia a la baja o si simplemente es el fin de una expansión que tenía que terminar en algún momento. Bueno, por otra parte, pues es cierto que la situación económica en Estados Unidos no está permitiendo contratar al ritmo que se venía haciendo el año pasado, antepasado, a los trabajadores migrantes mexicanos, particularmente en los sectores en los cuales ellos y ellas trabajan, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos podido ver, digamos, está publicado hay una encuesta en Estados Unidos que es la Current Population Survey,
que nos permite ver en qué sectores están trabajando los migrantes mexicanos y vemos que ha habido una reducción importante, sobre todo en aquellos que se dedican a alimentación, hospedaje y recreación, ¿no? Entonces, eh, seguramente en los estados donde tenemos mayor presencia, como California, por ejemplo, actividades de esta naturaleza que no estén yendo bien, por debajo, digamos, en promedio de la actividad económica agregada, sí pueden estar afectando de manera específica al conjunto de población que nos envía remesas. Entonces, digamos, todavía la actividad económica en Estados Unidos pues sigue creciendo razonablemente bien, ¿no? Los datos del segundo trimestre fueron más o menos sólidos. Hubo una reducción en el primer trimestre, pero se corrigió. La inflación, digamos, está tendiendo hacia arriba, pero todavía controlada. La tasa de desempleo está creciendo marginalmente, pero todavía sigue en niveles históricamente bajos. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de calma, de tranquilidad para analizar estas cifras, porque pues tenemos que reconocer que hemos avanzado muchísimo en términos de remesas, del volumen de remesas que recibimos como país. Difícilmente se puede mantener este ritmo y sobre todo una vez que se detiene la entrada de nuevos trabajadores mexicanos y en general de migrantes a Estados Unidos, pues seguramente en los próximos meses, a causa de eso, la tasa de crecimiento de las remesas podrá seguir ralentizándose progresivamente. En México históricamente se celebran las remesas como si fuera un logro del gobierno en turno, cuando en realidad pues son la muestra más bien de que gente ha tenido que irse a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades. ¿Qué representan las remesas en términos económicos para el país? Es decir, ¿de cuánto estamos hablando con respecto al PIB o del dinero que fluye desde el extranjero? ¿De qué tamaño es esto y qué tanto afecta una caída en las remesas para México? Claro, son importantísimas, son nuestra principal fuente de divisas para empezar. Equivaldría, si las contáramos como parte del PIB, equivaldría a aproximadamente el 3,5% del PIB del país, O sea, 3 que de es cada una 100 enormidad. pesos, digamos, que se generan en el país, en realidad son remesas que llegan. 3,50 serían las remesas equivaldrían a 3,50 de cada 10 pesos que se generan en el país. Entonces, de cada 100 pesos que se generan en el país. Y eso, por ejemplo, en el caso de Chiapas es bastante más notable porque en Chiapas anda como por el 15%. ¿No? 15% En del Guerrero PIB anda de como por el Chiapas. 14, el 15% de PIB de Chiapas, es correcto. Para el caso de Guerrero estarían como en el 14%, en Michoacán como el 11%, Zacatecas el 10%, Oaxaca casi el 10% también. Pero recordemos que son estados con PIB pequeño, pero incluso en un estado con un PIB muy grande como el Estado de México, las remesas pues cuentan como por el 2,5% del PIB, que no es nada despreciable. Entonces, estamos hablando de millones de personas que pues todos los meses reciben un extra de dinero a través de las remesas. Estamos hablando pues como de 10 millones de personas aproximadamente que son receptoras de remesas. También en muchos millones de hogares, casi 4 millones de hogares que reciben remesas. Entonces, son una fuente pues fundamental de capacidad de gasto para los hogares. Si nosotros le sumáramos el valor real de las remesas, no lo que mide la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, sino lo que reporta Banco de México, y lo asignamos a los hogares, a los deciles de hogares que reporta el ENIG, de conformidad con el porcentaje de hogares que reportan por cada decil, tendríamos un aumento de más de 20% del ingreso de los hogares más pobres del país a partir del ingreso que se recibe por remesas. Entonces, la contribución de las remesas al bienestar de los hogares mexicanos no se puede subestimar. Es una aportación muy, muy grande y en la medida en que las remesas continuaran su disminución, pues se vería afectada una capa importante de población, particularmente población pobre del país, en áreas rurales específicamente, que depende en muy buena medida de sus ingresos por remesas, pues para cubrir sus necesidades más fundamentales.
Bueno, finalmente, para cerrar, a lo largo de los primeros meses de Donald Trump, lo que vimos fueron en realidad picos y bajadas en las remesas que llegaban a México, lo cual pues, es un poco contradictorio con el temor que se estaba generando alrededor de las deportaciones. ¿Cómo entender estos picos y bajadas que vimos al inicio y que ya luego vimos que se convirtieron más bien en una bajada en los meses posteriores? Sí, pues seguramente ante la incertidumbre de lo que podría ocurrir con las noticias de lo que se incorporaría como un posible impuesto al el envío de remesas, que después afortunadamente se desvaneció para todo propósito práctico, y ante pues los rumores que existían de que se tomaran medidas extremas que impidieran el envío de remesas, pues algunas personas seguramente decidieron incrementar sus envíos en algún momento, y luego corrigieron cuando se dieron cuenta de que los cambios no iban a ser tan graves como se estaba especulando. Y bueno, pues sabemos que una de las principales consecuencias de la presencia de Trump en la presidencia de Estados Unidos es la inyección de incertidumbre a prácticamente cualquier línea de actividad económica, y el caso del envío de remesas pues no es la excepción. Muchísimas gracias por este extraordinario análisis, Gerardo. Un gusto, espero ser de utilidad y hasta pronto. Muy buenas noches. Hasta aquí la emisión de hoy. A nombre de Leo Zuckerman, le doy las gracias por habernos acompañado. Lo invito a que continúe con la señal de N+4. Muy buenas noches.